consagración a Jesús por María, vamos a hablar del espíritu del mundo. En este día vamos a conocer y detestar el espíritu del mundo para vaciarnos de él por completo. El espíritu del mundo es todo lo contrario de la santa, del espíritu de Dios. Es todo lo contrario. El espíritu del mundo es la concupiscencia de la carne, es decir, el deseo de goces sensuales, de todo cuanto dé gusto al cuerpo. También cuanto nos aparta del Espíritu de Dios. Como dice un autor, de la inmunda concupiscencia, por la cual no solo el alma, sino también el cuerpo, porque cuando nosotros vemos con nuestros ojos cosas malas, cosas de concupiscencia, entonces se está manchando nuestra alma por medio de nuestros ojos. Entonces hay un autor que dice: por criaturas tan viles, por pasiones tan sucias, por deleites tan breves, nos apartamos de los eternos amores. Yo diría, por esas pasiones tan sucias, deleites tan breves, es peligroso también ir al infierno. Y nos apartamos de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Padre. Pero es tan difícil librarse de la concupiscencia, dice este autor. ¿Cuántos se hunden en ese mar de cieno? No es difícil librarse de la concupiscencia si se está con Dios. Eso es lo que yo digo. Con la ayuda de Dios podemos dejar vicios, dejar cosas. ¿Cuántos se hunden en este mar de cieno? Yo mismo, dice este autor, si no estoy hundido en lo profundo, no resbalo muchas veces hasta el borde del abismo. Tengo la voluntad tan sujeta a la ley que en nada prohibido quiero dar gusto a la carne. Entonces, también el espíritu del mundo, aparte de la concupiscencia, en el espíritu del mundo también está, por ejemplo, las relaciones sexuales antes del matrimonio, entre jóvenes, en el noviazgo. El espíritu del mundo también está en las drogas, en los vicios, en el alcohol, las borracheras. El espíritu del mundo también está en los espectáculos mundanos. La codicia de los ojos, amor de riquezas y comodidades, de los mezquinos bienes de la tierra, del barro de este mundo. Cuando decimos la codicia, cuando hablamos de los bienes de la tierra, Dios, Jesús, no quiere
vivamos en la pobreza ni en la miseria, no, por supuesto que no. Él quiere que las personas vivamos en dignidad, con nuestro trabajo vivamos dignamente. Lo que mal está es poner el amor en el bien terreno, depender del bien, de los bienes para vivir, es decir, tener el amor al bien, a los bienes terrenos, ser el Dios, como decir los terrenos, los bienes terrenales. Pero si una persona, por ejemplo Salomón cuando le pidió a Jesús, le dijo Dios, ¿qué me pides? Salomón le pidió sabiduría. Pero ¿qué es lo que le estaba pidiendo en verdad? Le estaba pidiendo conocer a Dios, amar a Dios, porque la sabiduría es Dios mismo. Entonces por eso Dios le concedió riqueza, le concedió salud, le concedió, porque a Él le gusta que primero le busquemos a Él, porque Él es el que da todo, porque Él es el amor, Él es el único que nos ama como nadie, Él es el único que nos comprende como nadie, Él es Dios, es el único que quiere que seamos felices. Él no quiere que vivamos tristes, Él quiere que vivamos felices, pero para vivir felices se tiene que vivir santamente. El espíritu del mundo hace que la juventud se emborrache, que estén en vicios. El espíritu del mundo, en esos espectáculos, que a veces hasta se adora a las mismas personas. Entonces, el espíritu del mundo es eso. La libertad desenfrenada, una libertad que no tiene santidad. El espíritu del mundo está lejos de Dios. Por eso en este día vamos a conocer a María, ella es todo, es la que viene a salvarnos, es la que viene a ayudarnos. María es nuestra madre. Quiero poner la cruz ahí, creo que sí se ve. Sí se ve. Entonces, aquí, esta foto que tengo aquí de la Virgen María es la Virgen del Buen Suceso. Es la Virgen del Buen Suceso. Ella dijo, el Ecuador será feliz cuando en toda su extensión me conozcan bajo esta advocación, como la Virgen del Buen Suceso. Y hoy día que
celebramos también a la Virgen. Es ella misma, es una sola Virgen. Pero en la advocación de Fátima estamos hoy celebrándola, conmemorándola, a la Virgen María de Fátima. Entonces, a ver, pongámosla. Aquí me parece que se ve. ¿En dónde se ve? Que se vea Jesús y María. Allí se ve. Dios Padre, Montfort. Vamos a ver de hablar lo que dijo sobre la Virgen María. La necesidad del culto a María. Un ratito acomodarme esta que está despeinada. Ya. Confieso con toda la Iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, ahí se le ve, es menos que un átomo, o mejor es nada, porque solo Él es el que es, como dice en Éxodo 3:14. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, dice Montfort, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, María, desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Y esto está en Mateo 3:6, en Romanos 11:29 y en Hebreos 1:12. Entonces aquí nos está diciendo que Dios no cambia. María. Vamos a hablar sobre María en la Encarnación, para que conozcamos. Ahí está bien, ¿verdad? Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos, dice Montfort, que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria, dice Montfort, y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María, Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte. O sea, está hablando aquí Montfort del arcángel Gabriel, que le preguntó. En
los misterios de la redención, Dios Padre comunicó a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno, manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlas sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años hasta la muerte, a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento. Al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac, por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios, ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. Oh admirable, incomprensible dependencia de un Dios, para mostrarnos su precio y gloria infinita, dice Montfort. El Espíritu Santo no pudo pasarle en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante 30 años, que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Esto está en Lucas 1:41 al 44. Hay que leer Lucas 1 del 41 al 44. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Esto tenemos que leer Juan 2, del 1 al 2. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Dios, Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo por María, su esposa. Con ella, en ella y de ella, produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Por ella, cuanto más se encuentra a María, su querida e indisoluble esposa, en un alma, tanto
No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermediario de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce el acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocida aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos. Entonces, como hemos visto lo que nos dice aquí Montfort, es lo más grande que Dios haya querido hacer todo, enviar a Dios a la tierra por medio de María. Comenzó sus milagros por medio de María. Es por amor todo lo que hace Dios, porque tiene un amor inmenso a María. Nos ha querido dar una abogada, una mediadora entre la humanidad, entre nosotros y Dios. Una Virgen tan hermosa, ilimitada de amor, que ella ruega día y noche por nosotros ante Dios. Y por eso el Santo Rosario es poderoso, porque María, Dios le ha dado poder, pero así como Jesús, siendo Dios, se hizo humilde para hacerse hombre, quedando al cuidado de María y siéndole obediente, como que fuese un hijo de la tierra, para darnos ejemplo de la humildad. Y siendo Dios, le obedecía a María. Es la humildad del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Y como es Dios, hay tantas cosas ocultas, porque desde que nació, cuando era niño, como nos dice aquí, todo no está en la Biblia. Incluso María, cuando mantenía en silencio, pero ella se mantenía con Dios, cerquita de Dios. Ella se le presentaba el Espíritu Santo, Dios Padre, y Jesús mismo, cuando ella resucitó. Pero hay muchas cosas porque es el Dios verdadero y no podemos conocer todo, porque son los misterios del Dios verdadero, los misterios de la redención. Pero en estos últimos tiempos, Dios, así como envió a la tierra a Jesús en aquella plenitud de los tiempos y se hizo hombre, ahora envía a María, claro que no a la tierra en persona, pero en espíritu, para dirigirnos y llevarnos a
fijarnos qué personas nos están haciendo acercar al mundo o alejar de Dios. Quizás debamos orar por ellas o quizá con los amigos, con los familias, pero no es alejarse, sino orar por ellos. Y no es más ver los demás, sino a nosotros mismos, a cada persona. ¿Qué es lo que debemos alejarnos? ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo del mundo? Es la misma persona nosotros. Es como cuando nos vamos a confesar. No podemos ponernos a hablar de la otra persona, sino de lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Yo, como yo. No puedo decir, porque cuando Dios nos pida cuentas, no podemos decirle a tal persona, hizo esto, me hizo. No, lo que hice yo, ¿qué es lo que yo hice? Entonces, vamos a orar las oraciones que hemos comenzado, las letanías a la Virgen María.